Bueno, hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió al país a las 4 de la mañana. Su hija Florencia se quedó en Cuba. Bueno, se conoció parte de lo que tiene su hija. Vamos a recibir al doctor Alejandro Anderson, que es director del Instituto de Neurología de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Déjame contar, hubo bastante especulación durante esta semana sobre qué le pasaba a Florencia Kirchner y es la misma expresidenta la que tuiteó el parte médico, que lo tenemos para compartirlo en pantalla. Habla de un cuadro de un trastorno de estrés postraumático, síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmielinizante de etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal, linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada. Que lo último podría tener que ver con el síndrome purpúrico o purpúreo que está en estudio, sí, digamos. Es interesante charlar justamente con el médico para que nos Doctor, traduzca qué quiere como decir para bajar a tierra esto, ¿qué sería todo lo que tiene Florencia? Bueno, en realidad yo me guío por el parte, ¿verdad? Y en realidad es un conjunto bastante amplio de patologías. Uno es cierto, tiende a ser unicista, a tratar de agrupar todo y de atribuirlo a la misma causa. No siempre se puede. Parece que el diagnóstico principal, que el diagnóstico más importante, tiene que ver con el síndrome de estrés postraumático. Así viene la descripción. ¿Y de qué se trata? Es un cuadro psiquiátrico, es un trastorno de ansiedad que viene motivado por alguna experiencia muy traumática desde el punto de vista psicológico, que deja como una huella en el cerebro, donde la persona, ¿cómo queda? Queda como en alarma, queda en una especie de hipervigilancia, queda con ansiedad, por eso es un trastorno de ansiedad. ¿El temor a ir presa puede generar esto? Cualquier medio ambiente o cualquier elemento de la vida diaria similar a lo que te desencadenó el trauma, te va a generar ansiedad, vas a tener conducta evitativa para no ir a lugares similares. Y yo les cuento que esto se describió por primera vez con el síndrome de... síndrome post-Vietnam, síndrome posguerra, porque fue allí donde empezaron las primeras descripciones del trastorno de estrés postraumático. En un principio estaba vinculado a esto, pero después vieron que si alguien tenía un accidente violento, si alguien sufrió un secuestro, un montón de cosas de la vida. Doctor, pero a lo que remite Tatiana es porque se especuló muchísimo con que la presidenta, a propósito de la palabra especulación, estaba especulando con el spot, porque parecía como un lanzamiento de campaña, lo que le pasaba a la hija, lo editó, lo musicalizó y como que entendíamos estaba aprovechando de esa situación y por el miedo quizás a entender que podría llegar a ir presa, se quedó allá y todo esto se trataría de una estrategia. Por eso lo que le decía Tati del miedo a ir presa y resulta como arroja como resultado del parte médico. Siempre la descripción que tenés en el DSM-4 es una vivencia, una experiencia traumática. Ahí depende de cómo vive el paciente la situación. Claro, y depende cómo lo relaciona. Claro, perdón, yo lo tuve, por eso, digamos, no a ese nivel, pero tuve. Pero es un ataque de pánico, se dice, es como más profundo, se dice más que el 2% de los hombres y cerca del 6% de las mujeres en algún momento de la vida tienen un síndrome de estrés postraumático. El tema es cómo se desarrolla, digo, porque hay personas que les pasa que no pueden salir a la calle, que no pueden subir un avión, que no pueden estar en lugares con mucha gente, digamos, también es lo que a cada persona le pasa en forma particular. Y tampoco todo el mundo lo desarrolla. Tal cual, no es que hay un pattern, digo, no es que a todos les pasa lo mismo, digo, porque en algún momento se decía, pero ¿cómo? No viaja. Bueno, cada uno y cada cuerpo y cada cabeza tiene como una reacción distinta a los estímulos de afuera también. Correcto. ¿no? Digo, y todo lo demás que ella tiene. Porque cuando uno sufre estrés postraumático, hablo de mi experiencia, no como... eso trae aparejado como malestares físicos, digo, hay como toda una cadena. Sí, pero no son reales tampoco. Yo soy neurólogo. Claro. Y como neurólogo, yo tomo mucho contacto con los cuadros de neuropatía, por ejemplo. Claro. Neuropatías, polineuropatías, que eso es frecuente en la población que tiene diabetes, pero hay personas que tienen trastornos autoinmunes. Claro. Los nervios son los cables que conectan el sistema nervioso central, el cerebro y la médula con los músculos, con la piel, con las articulaciones. Si uno quiere dar una orden, hay un nervio que lleva esa orden al lugar, o si uno quiere sentir, hay un nervio que trae la información.
Los nervios conducen más o menos entre 40 y 50 metros por segundo. Si conducen a menos velocidad y con menos amplitud, falla uno en esa función y uno tiene los síntomas que se conocen como neuropatía, que es por daño de los nervios. Claro. Sí. El tema es que la alteración responde a un montón de productos. Quiero decir, hay virus, hay bacterias, hay tóxicos, hay alteraciones metabólicas que lo pueden dar. Ahora yo no tengo registro de que un síndrome postraumático de una neuropatía. De eso yo no tengo registro. Dos preguntas breves, doctor. Digo, por un lado, si este cuadro se puede fingir de alguna manera, y por otro lado, ¿cuál es el beneficio de un cuadro psiquiátrico, si estamos hablando de ansiedad, se esté tratando en Cuba y no en Argentina? ¿Por qué la necesidad de tratarse en Cuba cuando es un cuadro que todos conocemos por alguna persona cercana que se atiende en Argentina? Yo con un ataque de pánico me llegas a meter en un avión para llevarme volando donde sea, me vuelvo loca. Pero porque ella le agarró allá también este ataque, ¿no? Bueno, yo creo que este tipo de cuadros se pueden tratar en Argentina. Todo depende de uno, la confianza que tiene o el grupo de médicos que conoce, que pueden atenderlo. Ahí lo elige el paciente, pero si vos me preguntás si este cuadro necesariamente se tiene que atender en Cuba, no, se puede atender en Argentina o se puede atender en otro lado. ¿Y este cuadro se puede fingir? Si se puede fingir un estrés postraumático. Sí. Quizás en parte, como todas las diferentes patologías, ¿no es cierto?, se pueden un poco fingir, pero cuando uno es evaluado de manera profunda, se hace mucho más difícil. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre un estrés postraumático y ataques de ansiedad? Que es algo que estamos acostumbrados a escuchar todo el tiempo. Porque yo digo, si cada preso, imagínate que cada persona que va a un juicio va a tener estrés postraumático, y entonces no lo digo por el caso de Florencia, porque no sé cuál es exactamente la situación temor legal. El preso debe generar, por supuesto, pero solamente con ansiedad. Que tu madre esté en esa situación a vos te podría pasar. Ahora yo digo, si cada persona que está por entrar en un juicio penal, por decirte, va a estar exceptuado porque tiene estrés postraumático, parece raro. ¿Cuál es la diferencia con ataques de ansiedad? Bueno, todo entra dentro del grupo de patologías psiquiátricas que tienen el título de trastornos de ansiedad. El tema es que tiene como un desencadenante muy ligado al recuerdo, el estrés postraumático. Vos te desenvolvés en tu vida bien hasta que viene algo que te lo gatilla. Hasta que te aborda algo, porque en realidad te aborda de golpe. En ese sentido se parece a las fobias. Imagínate que tenés una fobia a las arañas, que también es un trastorno de ansiedad. Vos está todo bien hasta que ves una araña. Son diferentes cuadros, porque en realidad el síndrome de pánico, por ejemplo, el ataque de pánico es distinto. El ataque de pánico, la gente en el fondo te dice, no sé por qué me viene el ataque de pánico. Y muchas veces cuando uno escucha que alguien tiene ataque de pánico, la frase que escucha es, sentí literalmente que me moría. Doc, ¿cuánto le puede durar esto a ella o a cualquier persona, estimativamente? ¿Hay un estrés postraumático? Sí. Mira, el estrés postraumático es muy variable. Incluso hasta es variable el momento en el que aparece. Hay personas que tienen un evento muy traumático, puede ser un accidente en un micro, y capaz que les aparece al año. O sea, y lo que dura puede durar meses o años. Los tratamientos se hacen con medicación que te compensa el nivel de los neurotransmisores y hay terapias cognitivo-conductuales, hay terapias de exposición. Ahora, por suerte, hay muchos tratamientos para poder abordar esto, y desde ya que todo esto se puede hacer en Argentina o en el lugar donde uno conozca a los médicos a los cuales le tiene confianza. Clarísimo, Doc. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Doc.